datos del mismo tipo y que están en la memoria en forma contigua. Se lo identifica con el nombre y con un subíndice a cada uno de los elementos de la red. El primer subíndice del primer elemento es siempre el 0, con lo cual este arreglo, si el último es el subíndice 11, es porque hay 12 elementos. Del 0 al 11 son 12. Bueno, esto ya lo vimos la clase pasada. Vimos cómo se lo definía, cómo se lo usaba, cómo se lo inicializaba. Por ejemplo, acá en el software, y acá con el bucle se le pone un 0. Esto era una inicialización a tiempo de ejecución. Más adelante vimos una inicialización acá a tiempo de compilación. Yo declaro en la misma línea y asigno los valores iniciales a ese arreglo. Bueno. Luego, habíamos visto la cadena de caracteres y la clase pasada empezamos acá con ordenamiento, el método de la burbuja. O sea, dado una cierta cantidad de datos en un arreglo, por eso son como aplicaciones que usan arreglos. Dado una cierta cantidad de datos que no están ordenados, entonces el método de la burbuja permitía de una forma simple ir viendo, analizando entre las diferentes posiciones, y cuando había que hacer un intercambio se lo hacía y se seguía avanzando y así se recorría hasta que se detectaba una nueva situación de intercambio y pasaba a la siguiente, y bueno, y así barría hasta que llegaba a la última comparación. Desde el i igual a 0 al i igual a 8 eran las posiciones iniciales y finales de los subíndices, y eso constituía una pasada. Entonces, después vimos el código, como hay dos bucles anidados, donde el externo, el bucle más externo, representa la pasada, y el interno representa el recorrido del arreglo, comparando si A de I es mayor al siguiente, al A de I más 1, y en caso que así lo fuera, haciendo el intercambio en las tres líneas que también estaban marcadas acá. Son las mismas líneas y los mismos valores del manejo del recorrido de la red, ¿no? I igual a 0 y menor a 6 menos 1. Bueno, esto lo vimos la clase pasada. A ver si hay gente que está esperando. Bueno, la clase pasada, acá lo mostramos, y vimos la búsqueda lineal. Entonces, yo digo, dado un arreglo de vuelta que contiene datos, estos datos han sido inicializados en el arreglo de alguna forma, y esa forma era el A de X igual a 2 por X. Y pregunto si está, ya voy a ver, el 190. Con índice igual a menos 1 era para el caso de que no estuviera. En el caso de que esté, la variable índice va a ser cambiada por la posición. En este caso, el 190 está en 95. Y yo tengo el índice acá, preguntaba por el 190, y a medida que contesto que no, voy avanzando, y así sucesivamente, hasta que acá lo encuentro, en este caso índice igual a 95, y terminaba. Y acá estaba el código de la búsqueda lineal. Entonces, acá ya habíamos llegado. Lo que yo tengo que retomar acá es la búsqueda binaria. Claro, fíjense, cuando yo hice búsqueda lineal, yo no dije absolutamente nada de cómo estaban los datos.
los datos podían estar ordenados o podían no estar ordenados. Si no están ordenados, la búsqueda lineal no tiene problema, lo puede hacer, y ya hemos dicho cuáles son las restricciones que hay, o sea, los tiempos, el lento, no es muy eficiente cuando n, o sea, el número de datos, tiende a crecer. Por eso se habla de una búsqueda lineal. Ahora, la búsqueda binaria, que es la que vamos a ver ahora, parte de que el arreglo está ordenado. Parte de que el arreglo esté ordenado. Si el arreglo no está ordenado, yo no puedo aplicar este método de la búsqueda binaria. Y antes de comenzar propiamente con el arreglo y sus datos ordenados, para ver cómo se realiza esta búsqueda, les voy a proponer una analogía para que ustedes vean cómo sería la estrategia o la idea de la búsqueda binaria. Es lo mismo que voy a proponer ahora, digamos, salvando la distancia. Imagínense que yo les diga a ustedes, yo voy a pensar un número del 1 al 100. Yo voy a pensar un número del 1 al 100. Y ustedes van a tratar de adivinar el número que yo pensé. Gana, por decir, el que descubra el número en la menor cantidad de intentos. Lo único que ustedes van a contar es con una ayuda. Cuando ustedes hagan su primer intento, yo les voy a decir si es el número que yo pensé o no. Y la ayuda que les voy a dar es no. Supongamos es mayor. No, es menor. Obviamente, si es, lo descubrió. Terminó el juego. Entonces, si a ustedes le dicen eso, a ver, yo elijo a 3. Propongan a 3, propongan su primer intento. A ver, quiero que 3 alumnos me digan cómo harían para descubrir mi número. A ver, vamos a ver quién es el que se impone. A ver. ¿Quedó claro cómo es el juego? No del todo, perdón. ¿Cómo sería entonces? Yo voy a pensar, ya lo pensé, un número del 1 al 100. Ustedes tienen que decirme cuál es ese número, para lo cual ustedes pueden decir en un primer intento un número del 1 al 100 y que coincida con el que yo pensé, y le voy a decir, che, en un solo intento usted adivinó el número. Si no, yo le voy a decir, no, no es el número, y le voy a dar una ayuda extra. Esa ayuda consiste en decirle, no, el que yo pensé es mayor al que usted dijo, o es menor al que usted dijo. Y en el segundo intento le voy a volver a dar la misma respuesta. Quiero que 3 alumnos jueguen a ese juego. ¿Se entendió ahora? El 50. Sí se entiende, creo. Bueno, yo voy a ir anotando entonces, a ver. Veamos un cachito. Saco acá. A ver. Y voy a poner el 20. A ver, primer alumno me dice 50. Segundo, este es Tudela, creo. Tudela. Sí. Bueno, el segundo, ¿quién va a ser? 68, Lautaro. Lautaro. 68. Perfecto. ¿Y el tercero quién va a decir? 20. 22. 20. Herrera fue, bueno, 20. 20. Yo les tengo que decir que ninguno de los 3 acertó. Y que el número es menor a lo que ustedes han dicho. Tudela, segundo número que usted me va a decir. Bueno. 10.
A ver, creo que estamos cometiendo un error si lo sigo. A ver, yo lo voy a anotar, 10, pero hasta acá lo vamos a ver. El de 68, 15. y el de 20, 7. 7. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ahí vamos a frenar, ¿no? Porque la idea es hacer como una especie de, no sé, como de, a ver, ¿cómo diría? No me sale una palabra que refleje lo que estoy pensando. Como un muestreo sería de cómo tres personas harían para jugar a este juego. A ver, tú de la UT, después el segundo que no me acuerdo quién era, Pizarro, Lautaro. Lautaro. Fernández. Y el tercero, Francisco. Francisco Herrera. Bueno, ¿por qué eligió 50? ¿Por qué eligió 68? ¿Por qué eligió 20? Después, ¿por qué eligió 10? ¿Por qué eligió 15? ¿Y por qué eligió 7? A ver, tú eres. Bien. Bueno, el 50 lo elegí porque es la mitad entre 0 y 100. Usted me iba a indicar si el número era el correcto o no, y si me decía que no, me iba a dar otra orientación para sacar nuevamente otro número en base a lo que usted, a la respuesta que usted nos dé de la franja de números que nos ha dado. ¿Por qué puso el 10 en el Y el segundo? 10 lo puse porque usted recién dijo que era, yo no sé si le entendí mal, porque yo le entendí esto, que de los tres números, el número que usted había elegido era menor que esos tres. Sí. Entonces, lo que pensé es que si es menor a lo que yo estoy observando ahí, tendría que ser menor de 20, ¿verdad? Entonces por eso elegí el 10, parándome en la mitad de esos números, de ese Bien. segmento de números. A ver, si yo no hubiera tenido estos otros tres números, usted al 50, ¿qué me hubiera elegido? Yo le hubiera contestado lo mismo. Supóngase que no estaba en esto. Yo le hubiera dicho, usted dijo 50. Bueno, no, y es menor. ¿Qué hubiera elegido? ¿10? No, hubiera elegido la mitad entre el segmento de números de hasta 50, hubiera elegido la mitad quizás. No, quizás no, seguro. Entonces Bueno, usted me ¿cuál sería diría la mitad? 25. Entonces usted 25. Vamos al segundo. ¿Por qué Sí. dijo 68? Lautaro. Porque se me viene a la cabeza el 68. Se le vino, por eso. Sí. ¿Por qué dijo el 15 después? Porque como decía el compañero, como usted había dado una pista de esos tres números, Sí. era el valor que usted eligió era mucho menor que esos tres. Entonces elegí, digamos, el 20 como base, entonces dije, bueno, pongo un punto, no intermedio, un poquito más. Entonces Por elegí eso, el 15. usted con la pista dijo es menor a 20, porque si hubiera sido Claro, 20, como es claro, menor a 20, de vuelta, es como decir, ahora del 1 al 20 elijo el 15. claro. El que dijo 20, ¿por qué dijo 20? Bueno, como todos los anteriores habían sido números grandes y no eran los correctos, apunté al otro extremo y fui a un número más bajo. Ajá. Cuando yo digo el segundo, ¿por qué apuntó al 7? Pues básicamente lo mismo. Como lo había dicho que de los primeros tres era menor, o sea, más chiquito que 20, ya habían dicho 10, 15, probé uno más bajo. Ajá. Hubiera, digamos, hubiera arrancado igual. Supongamos que no al tercero, a usted que dijo 27. Supongamos que estos números no hubieran existido. ¿Usted hubiera dicho 20 igual? Sí, empezaría, no, sí hubiera dicho 20. Bueno, ok.
Yo lo que veo, salvo Tudela el primero, tanto el... bueno, ya al cerrar los micrófonos se me van los nombres. Lautaro Fernández. Lautaro. Y usted, que me cerró. Ahora lo dije en una abierto los tres. Los tres que participaron. Y Francisco Herrera. Francisco Herrera y Lautaro no aplican ninguna estrategia. O sea, es un poco la intuición. Y eso es lo que nos ocurre en los juegos. Nosotros en los juegos, dice, no, tengo ganas de, no sé, el 20 a la cabeza. 22 es loco, como la quiniela, 22 entonces. A ver, ¿de qué se trataba el juego? De hacer la adivinanza, el acierto del número, en la menor cantidad de intentos posible. En la menor cantidad de intentos posible. Entonces, fíjense esto. Si usted tiene el intervalo, y esto dice que es del 1 al 100, si usted lo parte a la mitad, y me dice, y usted sabe que cuando usted haga el intento, yo le voy a dar la pista si es mayor o es menor. Cuando usted me dice 50, la mitad de 100, porque 100 eran los números, del 1 al 100, cuando usted me dice 50, y yo le digo, no, es menor, usted está descartando 50 números, los 50 más grandes, esto, usted ya lo descarta. Si usted me dice 68, un 68 estaría por acá. Y yo le digo, no, es menor. Usted me descarta una cantidad más chica. O sea, a usted le quedan acá del 1 al 68 ahora para seguir adivinando. A Tudela le queda del 1 al 50. Y usted cuando dijo 20, el 20 está por acá. Claro, usted podría decir que tiene más suerte, porque usted descartó todos estos. Pero ¿qué pasa si yo le hubiera dicho que era mayor? Hubiera descartado una cantidad menor y hubiera quedado una cantidad mayor para adivinar. Sí. O sea, en una cantidad mayor usted tendría que hacer sus intentos. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Es que usted vaya dividiendo por 2, como lo hace Tudela. A ver, ¿qué comentario les merece o les llama? Pueden cerrar el micrófono Lautaro, Francisco y todo el resto de la clase. ¿Quién creen que llegaría primero? Y el primero, porque tiene menos probabilidades de perder, digamos. Bien. ¿Qué dice No. los que jugaron, digamos? Concuerdo. Sí, concuerdo. El tema es una estrategia para poder llegar al número de la incógnita, digamos. Claro. Si bien, Ahora, si bien los otros dos, si tienen suerte, pueden sacar más ventaja, es como que si no le da suerte, tienen más de perder que el primero, que no pierde ni gana, digamos. claro. La pregunta que les hago ahora, finalmente, es: ¿en cuántos intentos Tudela usted sería capaz de adivinar el número? ¿En cuántos intentos usted me asegura que me va a adivinar el número? Estoy pensando. ¿Ok? ¿No? ¿El resto puede pensarlo o alguno tiene una idea? En 3 intentos. Yo creo que en 3 también, sí. 3 o 4 intentos. ¿En 3 o 4? No creo. ¿No cree? No. En 3 No, no podría. mire, yo no le voy a mentir, yo tengo el número. Espere, hagamos el intento de vuelta.
O sea, primer número, usted me dijo el 50. El 50, claro. Primer intento. Dígame ahora el segundo intento suyo. Bueno, yo ya sé que es menor que 20, ¿verdad? No lo tome ahí. Ah, No. bueno, Mira usted claro, solo, usted dijo el 50. La respuesta mía es menor a 50. claro, yo tomé la ventaja de tener las otras respuestas. Ah, El 20. usted tomó que ya era menor a 20. Claro, claro. No, Pensé bueno. A ver, Sí, lo sí. tomó usted solo. Bueno, pero Sí. así todo, a ver si es 20. ¿Cuántos intentos me dice? Yo decía 3. ¿Usted toma en cuenta este? ¿Este y 3 más? Claro, no, digamos, si yo sé que 20 está Es dentro menor a 20. Yo del le intervalo de doy la 20, chance que es menor a 20. bueno, ¿Con yo cuántos primero, intentos usted me determina el número menor a 20? En cambio, en vez de decirle con cuánto intento me determina el número menor a 100, ahora le digo, el número es del 1 al 20, perfecto. ¿En cuánto intento usted me lo adivina? Que sería el peor de los casos. el peor de los casos, Claro, porque usted me asegura que me lo adivina. Si usted me lo asegura, no tiene chance de errarlo. bien, entonces sí serían 4. Porque en el primer intento, suponga que yo falle, pero usted me dice con el número 50 siempre o con el 20, como yo No estaba con el diciendo. 20. Bien, con el 20, entonces yo en el primer intento le diría la mitad de ese número, sería el primer intento. Sí, Supongamos que yo le erré, ¿verdad? Entonces sí, nuevamente dividiría ese número en 2 y sí, ya tendría el segundo intento. En el sí, peor de los casos me dice usted, entonces yo dividiría de vuelta ese número. sí. Y vamos en el 5, ¿no? Y bueno, entonces mire, si usted tiene del 1 al 20, Ahí en el tercer intento yo ya estaría mucho más cerca y supongamos que el peor de los casos que yo por eso mire, ahí está, no usted me dice acerté, 10 y eso es su sí, primer intento. Después me va a decir 5 y ese ya es su segundo intento. tengo un intento. Ahí después supongamos que fallo y yo tendría el 2. Bueno, le doy la opción correcta. No es menor a 10, es mayor a 10. Así que lo vamos a borrar Bueno, a este. sí, siempre, como dijo usted, viendo el peor. Le digo yo, no es 10 y es mayor. Bueno, está entre 10 y 20. Sí. Y yo le podría decir el 15. Si todo esto ya sé que no es el 15 porque ya lo dijeron, ¿verdad? Pero, No es el 15, sí, es mayor. claro, es mayor. Ah, ¿es mayor? Sí. Ah. Eh, 17 debería ser. Podría Ahora ser. me dice 17. Sí. Tengo el 20 en el extremo, ¿verdad? Sí. Y yo le digo que no es el 17. Es mayor. ¿O es el 18 o es el 19? ¿Ve? Entonces, ¿cuántos intentos va a tener? Ya O tuve sea, ahora ya 5. sabe que es el 18 o el 19. Sí. Puedo Y ya tiene 3. tener 2 intentos más, claro. Y si usted me dice uno y lo erra, ya tuvo 4 intentos y me lo va a adivinar en el quinto intento. En el quinto. Esa es la respuesta, en el quinto intento. Pero ¿cómo sé yo de antemano que va a ser el quinto intento si yo tengo 20 números? ¿O cuántos intentos serían en 100 números? Si usted fue dividiendo esto por la mitad, yo hago este otro proceso, mire, yo le digo, usted fue dividiendo por 2. Entonces yo le digo 2 elevado al número de intentos, porque yo hago 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, me tiene que dar igual a la cantidad de números que yo tenía.
supongamos del 1 al 100, n sería 100. Del 1 al 20, n sería 20. Y esto sería la cantidad de intentos. ¿No me va a dar exactamente un entero? Claro, me podría no dar un entero. Pero mire qué fácil es sacarlo así. Y yo para no despejar i, porque si usted lo despeja i, le va a quedar en función del logaritmo. En realidad es un logaritmo de n. Pero como no tengo calculadora, no quiero. Entonces uso esta fórmula. Y mire, si yo acá digo que es 20, vamos a reemplazar con lo que yo sé. ¿Qué potencia qué número sería que elevado a 2 elevado a ese número me dé 20? Si usted pone 2 y me dice 4, le da 16. Claro, 16. Entonces 4 no puede ser. Y 5, Si usted pone 32. 5, 2 a la 5, ¿cuánto le da? 32. 22. Usted se pasa. Entonces usted Sí. sabe que i es mayor a 4 y es menor a 5. Pero supóngase que usted lo tuviera exacto y dice 4,23. ¿Usted va a tener 4,23 intentos? No, son enteros. Son enteros los intentos. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a redondear para abajo o para arriba según esté más cerca del 4 o del 5? No. ¿Y para dónde va a llevarlo? Y lo más cerca al peor de los casos. Por eso, pero no es que lo va a llevar al más cerca de los peores de los casos. Si usted este número le da que es mayor a 4 y es menor a 5, y como los intentos son números enteros, lo tengo que llevar independientemente qué tan cerca, qué tan lejos esté, al más grande. Porque si es 4, supongamos 1, no lo puedo llevar 4. Porque mire, si yo lo llevo a 4, 2 a la 4 es 16 y es menor a 20. Entonces, en 4 intentos no aseguro que yo vaya a adivinarlo. Si lo llevo a 5, 2 a la 5 es 32, me paso, entonces me sobra. Con Sí. 5 tengo certeza de que lo voy a hacer. Se Y entiende. ahí está lo que le salió, ¿ve? ¿Ve que acá le salía entre 4 y 5? Claro. Sí, sí. Acá le quedaban Correcto. dos números. Si me decía 18 y lo acertaba, entonces lo hacía en 4. Pero si me decía 19 y no lo acertaba, tenía que ir a 5. Entonces, para tener certeza de que lo voy a sacar sí o sí, tengo que llevarlo al más grande. Con 20 números, usted me lo saca en 5 intentos con esa estrategia de dividir por 2, por 2, por 2, por 2, y que yo le diga, no, es más grande o es más chico. Ahora le pregunto, ¿cuánto? A todo, no es solamente Tudela. ¿Cuántos intentos me llevaba a descubrir el número acá con 100, del 1 al 100? ¿Cuánto me lleva? Sí, por lo menos. ¿Cuánto, Isaac? 7. 10, ¿no? 7. ¿9? ¿Cuánto? Ah, usted le quedó dicho 10. Entonces el 7. otro chico, ¿quién era el otro que había visto el micrófono? Yo dije 7, yo dije 7. 7. ¿7 dijo quién? ¿Herrera? Sí, Porque 2 a las 7 es 128. sí. Bueno, Me estoy pasando, pero como dice usted, Es- tengo más certeza de estar dentro de ese intervalo. Mayor a es eso, 7. Es 7. Porque con 6 no me alcanza. ¿Cuánto es 2 a las 6? 64. 24. Con 6 yo no tengo certeza de que lo voy a sacar. Con 7, 2 a las 7, 128. Ya lo supero al 100 y ahí yo sí tengo certeza de que con 7 intentos yo lo saco. Ahora, miren lo interesante.
ustedes me decían, adivine, a ver, ¿quién lo diría? Adivine un número del 1 al 20. Y tenemos que en 5 intentos yo estaría seguro que lo saco. Cuando a usted le dicen, no, tenés que adivinar un número del 1 al 100. Del 1 al 20, 5 intentos. Del 1 al 100, ¿cuánto? 7. 2 intentos más nada más. Pero los datos pasaron de 20 a 100. Y si yo le digo, no, ¿sabe una cosa? No le voy a dar, no voy a pensar un número del 1 al 100. Voy a pensar un número del 1 al 1000. 10 veces más los datos. ¿En cuánto sacarían 1000? ¿En cuántos intentos adivinarían un número del 1 al 1000? En 10. Ahí es 10. 2 a la 10 es 1024. Entonces, fíjense que en la búsqueda de esto, volvemos ahora, esto se comporta en forma similar a la búsqueda binaria. ¿Qué es lo que yo tengo que ver acá? Y la búsqueda lineal, ¿qué habíamos dicho en la búsqueda lineal? Yo tengo acá, por ejemplo, 100, ¿ves? Tengo 100. Y yo empiezo a recorrer esto. ¿Cuánto tardo yo? ¿Cuántas comparaciones? Porque cada vez que yo avance la flechita, yo comparo. ¿Es esto igual a 190? No. Entonces avanzo. Otra comparación nueva. ¿Este es igual al 190? No. Y avanzo. ¿Cuántas comparaciones tengo que hacer para descubrir o para encontrar el 190? 100. ¿Quién dijo 100? Yo, ¿Cuál? Adrián. Yo, a ver, capaz que usted algo recuerda de la clase pasada, no sé por qué dijo 100, pero yo, para que lo discutamos, yo se lo voy a refutar y le voy a decir, no, Suárez, yo no voy a tardar 100. Y se lo puedo demostrar. Miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, el 190 está en la posición de índice 95, pero como empecé con 0, esto es 96. En 96 comparaciones, yo le digo que ahí está el 190. ¿Por qué usted me dijo que 100? No, yo supuse que el caso podría ser el último, por eso. Ah, bueno, por eso, a ver, dígame usted por qué me dijo 100, es la pregunta que yo le estoy haciendo. Porque usted supuso, ¿qué cosa? Que el 190 podría ser el último. Ah, y bueno, pero, y así como supuso que podría ser el último, ¿por qué no supuso que podía ser el primero y me hubiera dicho 1? ¿Podría ser el primero? Sí, también tiene lógica. ¿Y por qué no me dijo 1? Me dijo 100. Y Porque ahora supuso que era el último. considero el peor de los casos. Claro, supuse también el peor de los casos. Ah, ahí está. Bueno, tiene que haber, por eso digo, a ver, todo esto ya lo hablamos en la clase pasada, pero quiero remarcarlo. En la búsqueda lineal, yo no sé dónde está hasta que no la haga la búsqueda. Es más, podría no estar. Y si el elemento que yo estoy buscando, no en este caso el 190, porque si está, supongamos cualquier otro número que no está, cuando yo haga la búsqueda y el resultado es no está, ¿cuántas comparaciones habré hecho? Para llegar a la conclusión de que no está. Ahí sí, 100 Ahí comparaciones. 100. Si el elemento no está, usted ha recorrido todo el arreglo. Como el arreglo tiene 100 elementos, usted ha hecho 100 comparaciones y llega a la conclusión de que no está. Ahora, si el elemento que usted busca está, la pregunta es, ¿cuánto me lleva? Y no sé, uno diría, ¿por qué? Podría estar en la primera posición, podría estar acá, podría estar acá al medio, podría estar al último.
¿Y eso qué? Un ingeniero que diría, no, no sé, podría ser cualquiera de todo eso. No, un criterio que se usa en ingeniería es el caso más desfavorable. El caso más desfavorable sería el que más tiempo le llevaría. Y la situación que usted escribió, Suárez, es si lo que usted está buscando estuviera en la última posición del arreglo. En ese caso, si yo tengo que recorrer todo el arreglo, y el arreglo tiene 6 elementos o n elementos, es igual a n comparación. Entonces, me lleva 100, en este caso particular. Pero también habíamos dicho que podría haber otro criterio. ¿Cuál era el otro criterio? Pero es muy común el caso más desfavorable, ¿eh? Y un ingeniero con ese criterio no va a fallar nunca, porque usted le dice, che, pero ¿cuánto tarda esto? Y podría ser 1, podría ser 100. No, bueno, o podría ser 4, podría ser 90, podría ser 15. No, pero así no te va a decir cliente a usted. Decime 1. Entonces usted le dice 100. Si tarda menos, nunca va a ser problema porque tarde menos. El problema sería si usted le dijo 10 y después le tarda 100. Ese va a ser el problema. ¿Cuál sería el otro criterio? Entonces, profe, la respuesta sería que en el peor de los casos tendría que recorrerlo 100 veces. El caso más desfavorable es 100. Pero usted podría no decir el caso más desfavorable, directamente dice 100. Si le preguntan cuál fue su criterio, el caso más desfavorable. ¿Cuál otro caso podría ser? Que a veces está escrito, así como se lo voy a decir. No, usted lo tendría que recordar en la clase pasada. A ver. Tudela. Estoy tratando de recordar, pero no me acuerdo. Lo que sí me queda claro o su sentido lógico. Que es la longitud de la lista de números que sea, esa es la cantidad de comparaciones que se deberían hacer. Sí, es el tamaño. Eso es lo que me, el caso me más quedó desfavorable claro. sería este. Exacto. Si tuviese 1000 números, serían 1000 comparaciones. Sí. Por eso. El tamaño del arreglo. Pero el criterio sigue siendo el mismo. El caso más desfavorable sería ese. No importa lo que tenga 100, tenga 1000, el caso más desfavorable van a ser 100 o va a ser 1000. Pero ¿qué otro criterio yo mencioné en el clase pasada? ¿Cuál? A veces se dice, le digo a ver si alguien lo saca, a veces se dice, ¿cuánto tarda? En promedio, tanto. ¿Qué sería ese en promedio tanto? ¿Y cómo sería aplicable en este caso? ¿Usted qué sería en promedio? Y bueno, tome el caso más favorable y el caso más desfavorable y haga el promedio. O sea, el caso más favorable sería que usted lo tuviera acá. Y el caso más desfavorable es que lo tenga acá. ¿Cuánto le da en promedio eso? La mitad. O sea que en vez de decir 6, dice 6 sobre 2. En realidad usted tendría que decir 0 más 99 dividido 2. O decir 1 más 100, 101 dividido 2, le da 50,5. Pero volvemos a lo mismo. Si 6 es enorme, usted dice n sobre 2 directamente. N y n sobre 2. Son los dos criterios. El caso más desfavorable en la búsqueda lineal sería n. O en promedio n sobre 2. Lo que pasa es que el decir en promedio tiene su implicancia. Usted está diciendo en promedio, pero está aclarando. Si después el tipo a eso le sirve, le sirve. No, pero si llega a ser más, a mí no me sirve. Bueno, el caso más desfavorable, entonces, 100, n. Punto. Bueno,
Eso es la búsqueda lineal. Evidentemente que en la búsqueda binaria, ¿cómo es el tiempo? Por eso se dice búsqueda lineal acá. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional a la cantidad de datos que yo tenga. Si la cantidad de datos crece, el tiempo de la búsqueda crece. ¿De qué forma? Linealmente con la cantidad de datos. ¿Sí? En la búsqueda binaria, ¿cómo es el tiempo? Como yo les dije recién, si yo tomo esto, a mí me importa despejar esto, digamos. Porque acá va a ser lo mismo, va a ser el tiempo, siempre va a estar dividido, digamos, los intervalos, lo voy a dividir por 2, lo voy a dividir por 2, lo voy a dividir por 2, ya lo vamos a ver. Y va a aparecer un despeje de esta fórmula. Cuando yo despeje esto de una fórmula, el tiempo da logarítmico respecto de los datos. Por eso es que es tan, digamos, la disminución. Si usted tuviera 1000 datos en la búsqueda lineal, usted me diría, el tiempo más desfavorable es n, es 1000. Y acá, en la binaria, usted va a tener 10 comparaciones, nada más. Es un tiempo logarítmico. Es un tiempo logarítmico. Por eso la búsqueda binaria es muy potente. Ahora, la búsqueda binaria está basada sobre un arreglo. ¿Cómo tiene que estar el arreglo para hacer la búsqueda binaria? No esta que estoy pasando. La binaria. ¿Cómo tiene que estar el arreglo? Ordenado, dijo usted. Ordenado. Ordenado. Bueno, ahora lo vemos. Tengo de vuelta un arreglo, en este caso de 15 elementos. Acá está ordenado. Está ordenado. Y esto lo tengo con esta fórmula de recurrencia. 2 por i. El a de i es 2 por i. Es exactamente lo mismo que tenía acá. 0, 2, 4, 6, 8. 2 por x. A de x igual a 2 por x. Nada más que acá hay punto suspensivo y llegamos a los 100, pero acá no hay punto suspensivo y llegamos a 28. O sea, al índice 14. De 0 a 14 son 15 los elementos. Y lo logro así. 2 por x. Acá tengo el arreglo. ¿Cómo vamos a hacer esta búsqueda binaria? Bueno, de la siguiente forma. Vamos a preguntar, ¿está el 19? La clave, el valor de búsqueda es el 19. Voy a poner resultado igual a menos 1. Ya vamos a ver, al igual que la vez anterior. Si esto se mantiene, si la variable resultado se mantiene en menos 1, es porque yo no encontré el dato que estoy buscando. Si la variable resultado cambia su valor, me va a poner la posición, el número del índice en el cual el dato que yo busco se encuentra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago al principio de todo? Pongo un índice acá, un punterito, low igual a 0. Este me marca la posición de inicio, la primera. Y high me marca al último elemento. Y esto es size menos 1. Si usted tiene acá 15, esto es 14. Y esto es 0. Entonces, esto es como lo que yo les dije a ustedes en la analogía. A ver, díganme si está este número. En cambio, yo les decía, yo pensé un número, ustedes lo van a adivinar. Bueno, dije que era una analogía. Yo acá tengo determinados números y yo quiero saber si esto está contemplado acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar el punto medio de esta tabla. ¿Cómo logro el punto medio? Low más high sobre 2. Esa es una forma de sacar el punto medio. Fíjense, si low es 0 y esto es 14, 0 más 14, 14. Dividido 2, 7. Entonces, si este es el 0, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, pongo la flechita que marca el medio y lo obtengo de esta manera. Entonces, ahora usted accede a este elemento
el elemento medio de este arreglo. Ahí. Y pregunto, ¿es este que usted busca? Y la respuesta es no, porque es el 19. No. Entonces yo ahora le digo, ¿y este que usted está buscando, es mayor o es menor? ¿Usted qué me diría? Mayor. Es mayor al 14. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Dónde tendría que buscar yo este 19? En la parte de alta del arreglo. Este ya sé que no es. Entonces, esta flechita, ¿a dónde la debería traer? Acá. Y esa posición, ¿cuál sería? Medio más 1. En caso de que este no sea, y esto sea mayor al 14. Entonces, en un cachito. En un cachito que... Ahora sí. Bueno, acá está la pregunta que yo le hice. ¿Quién es igual a A de middle? Middle es esta posición. A de middle sería el número 14. ¿Lo es? No. ¿Es mayor? Sí. Bueno, entonces esto que venga acá. Y ahora tengo que volver a buscar el medio de estos dos. Con la misma formulita. O sea, esta ya sería una nueva iteración. ¿A dónde vendría esta flechita? ¿Cuál sería el medio? Si este es el 7, este es el 8. Entonces, log tiene 8. 8 más 14, ¿cuánto es? 22. Dividido 2, 11. Entonces, 8, 9, 10, 11. Acá tendría que venir la flechita roja. Ahí está. Aplicando la misma formulita. Y ahora vuelvo a la pregunta. ¿19 es igual al 22? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Es mayor o es menor? El 19 es menor al 22. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? ¿Qué debería hacer? ¿Dónde debería buscar yo ahora? ¿Tan complicado es? No, para arriba debería buscar. Debería buscar en esta zona. Claro. Para lo cual yo debería llevar esta flechita ¿dónde? Al 20. ¿Dónde? Y Al 20, profe, ¿o no? al Sí. 20. ¿Y cómo sé yo qué es la posición del 20? Usted el 20 porque lo está viendo acá. Yo lo tengo que llevar Claro. a esta posición. ¿Esta posición cuál es? Una menos... Menos. Medio. O sea, sería medio menos 1. Lo que valga Menos medio, 1. menos 1. Fíjense, cuando yo tenía acá originalmente, ¿dónde traje esta flechita? Acá. ¿Y cómo sé yo cuál es esta posición? Porque yo la Medio más traigo 1. acá. ¿Por qué el valor del medio más 1? Eso es cuando lo que yo estoy buscando es mayor. Entonces yo traigo la flechita a medio más 1. Después determino medio nuevamente. Y ahora estoy buscando acá. Comparo contra esto. Me dice que no es 22. Pero ahora me dice que esto es menor. Entonces esta la tengo que llevar a medio menos 1. Acá. Y ahora esta, ¿a dónde la llevo? Esta era la posición 8. Fíjense si se me han olvidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la 8. Posición 8. 9 y 10. Esta es la 10. 8 más 10, 18. Dividido 2, 9. Entonces esta ahora tiene que ir a la 9. Si esta es la 8, esta es la 10, esta es la 9. Ahí está. Y ahora vuelvo a preguntar. ¿El 19 es igual al 18? No.
¿El 19 es mayor o es menor? Es mayor. Es mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando es mayor? A la flechita de low, a low, la tengo que llevar a menor más 1. Entonces, esta flechita, ¿dónde iría? A donde está esta otra. Claro. El A la 20. misma posición. Mm. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Determinar a dónde va middle. Cuando low y high, porque así se llaman las dos flechitas, tienen el mismo valor, si usted la suma y lo divide por 2, le da la misma posición. Y esa es la condición donde usted ha terminado, digamos. O sea que acá usted dice, no está el 19, y nada. Y usted tendrá que ver cuántas veces hizo esta comparación. Entonces, ustedes me lo podrían decir de entrada. A ver, si yo tengo un arreglo de 15 elementos, ¿cuántas comparaciones yo tengo que hacer? ¿Cuál sería el caso más desfavorable? 4. 4. Fíjense, acá es la primera. Vamos a ver si es cierto. Esta es la primera. Acá es la segunda. Acá es la tercera. Y esta es la cuarta. ¿Termino? Dos a la cuarta sería en lo que apliqué la formulita que nos enseñó. En 4 comparaciones. Se sigue cumpliendo. Usted en 4 llega a decir, esto no es. ¿Cómo sería el código de la búsqueda binaria? Size 15. Definimos esto. Acá está el main. Declaramos el arreglo A de size, de tamaño size. Es un arreglo de entero. Y con este for aplicamos la formulita para la inicialización. Este for hace que i valga de 0 a i menor a size. Como size es 15, cuando i llegue a ese valor se termina. Entonces, efectivamente va a ir de 0 a 14. Y aplica que a de i es igual a 2 por i. Entonces, cuando salimos de este for, el arreglo ha quedado con el 0, el 2, el 4, el 6, así hasta el 28. Ahora me imprimen en la pantalla, ingrese un número entre 0 y 28. Este ingreso un número entre 0 y 28 es la key, esta que yo quiero. O sea, usted va a preguntar al ingresar un número entre 0 y 28, porque son los extremos. Entonces usted dijo, está el 19. Ese número lo va a entrar por teclado. En vez de decir está el 19 siempre, usted va a ingresar aquí y va a decir está el, ¿cuál quiere preguntar? El 11. Bueno, a ver, está el 11. Está el 11. Entonces usted lo ingresa por teclado. Le declara una variable key, que es un entero, y con el scanf, acá le pasa la dirección de key, o sea que usted lo ingresa por teclado y va a parar a la variable key. Luego, declaramos e inicializamos en la misma línea tanto a low como a high, que son las flechitas verdes, acá. Cuando empezamos dijimos low igual a 0, ahí, y high igual a size menos 1. Acá está, low igual a 0, high igual a size menos 1. Y resultado, que también la declaramos, y la inicializamos a esa variable con el menos 1. El comentario le dice key not found, o sea, que ese valor de llave que fue ingresado acá, en la variable key, no se encontró. Eso sí, mantiene o preserva el menos 1. Esas son todas las inicializaciones.
Ahora viene el bucle, propiamente dicho, hasta un while, termina acá, empezó ahí, terminó acá, acá hay sangría, y dentro de ese while está el middle, declarado e inicializado, como low más high sobre O, la misma formulita de antes. Y ahora viene un if, un else if y un else, ¿no? Es una estructura if, else, if. Entonces, acá viene la pregunta que hemos estado haciendo. Si el valor ingresado de búsqueda, yo lo ingresé por teclado en key, en el caso del ejemplo era el 19. ¿El 19 es igual a la de middle? Era la pregunta que nos hacíamos acá. ¿Key es igual a A de middle? Si en la posición inicial middle está acá, yo estoy preguntando si 19 es igual al 14, al A de middle. Este es el arreglo A, y middle tiene el subíndice 7, porque era 14 más 0, 0 más 14 dividido 2. Este es 7, el A de 7. A de 7, ¿cuál es? 14. ¿Es igual al 19? Esa es la pregunta. Entonces, si es idéntico, entonces el resultado es igual a middle, ¿ves? El middle, esta variable, tiene el subíndice donde se encuentra la coincidencia. Si es igual al key, al número que yo estoy buscando, ingresado por teclado, entonces cambio resolve. El resultado es igual a middle. Si esto es verdadero, si esto no es verdadero, yo no ingreso dentro del if, por lo tanto el resultado sigue teniendo el menos 1. Si esto es falso, viene un else if. Vengo acá y pregunto, ¿key menor a middle? A A de middle. O sea, acá te dice que no es igual, y acá te pregunta si es menor. Si es menor, si esto es verdadero, entonces ahí está, ¿ves? High es igual a middle menos 1. Cambio la flechita. Si no, cambio la otra flechita, la low. Low igual a middle más 1. Y ahí termina el while. Entonces, como el while termina acá, se vuelve a repetir. Mientras low sea menor o igual a high, esto se repite. Por eso la última posición, cuando estaban las tres flechitas enfrentadas, se hace que es la cuarta vez, porque low es menor o igual, en ese caso es igual, coincide. Cuando de las tres iguales yo pase a que low va a ser mayor a high, esto ya no entra más, evidentemente. Y por eso dije, cuando las tres flechitas están ahí en la misma posición, terminó. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que el arreglo tuviera un elemento más. Entonces, las tres flechitas no necesariamente van a coincidir, pero van a quedar en dos posiciones consecutivas. Y cuando esto se actualice, ya sea porque middle va a quedar en una de ellas, se puede pasar en uno, pero la condición de mayor lo va a sacar. Y si no, va a iterar una vez más. Y una iteración más o una iteración menos es contestar esta pregunta, que es la comparación, ¿no? Es la comparación. Bueno, fíjense que hemos dicho comparaciones. No solamente que tenemos esta, sino que tenemos también la otra de si es menor o es mayor. Bueno, con una sola puedo determinar si es menor o es mayor. Entonces, en la búsqueda binaria, el tiempo es logarítmico respecto a tiempo lineal de la búsqueda lineal. Y eso es todo el código. Ese código que está escrito, bueno, es lo que determina, ¿no?, la alteración de la variable resultado. Cuando yo salgo del while, lo que tengo que ver ahora es cómo quedó el resultado.
para imprimir. Y eso es lo que hace la última parte. Si el resultado es diferente de menos 1, entonces imprime qué llave. O sea, el 19 se encontró en el índice y el resultado tiene algo distinto de menos 1. O sea que tenía el subíndice correspondiente a haber encontrado la posición de la búsqueda que le estoy realizando. Y si no, si esto da falso, es porque es menos 1. No es distinto de menos 1, entonces es porque es menos 1. Entonces, si no, imprime que no se encontró. Que el 19 no lo encontró. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. ¿Tenemos alguna pregunta para hacer acá? Ustedes después, yo les diría, con el código, pueden ir repasando esto. Pero claramente esto se asemeja a lo que hicimos al comienzo de la clase, cuando les dije, fíjense, en forma análoga sería tratar de adivinar, porque acá es más o menos como tratar de adivinar esto. Es decir, che, ¿estará el 19? ¿Qué sé yo? Bueno, estamos de alguna manera adivinando. Bueno, no lo vamos a hacer como una adivinanza sin una estrategia, sino que vamos a encontrar justamente un método que me conduzca a un resultado confiable y óptimo, es decir, en la menor cantidad de tiempo posible. Fíjense, me hacía acordar, yo no lo mencioné recién, pero uno podría elegir como estrategia para adivinar un número del 1 al 100, diciéndole así, haga su primer intento. 1, no, es más grande. 2, no, es más grande. 3, no, es más grande. 4, no, es más grande. ¿Usted lo va a adivinar así? Claro que lo voy a adivinar, no me cabe la menor duda. Y ahí le pueden preguntar, ¿y cuántos intentos lo vas a hacer? ¿Se entendió lo que dije? Sí, claro. ¿Y en cuántos intentos lo haría? Y en tantos como tenga la lista de números, ¿no? Claro, a priori, uno diría, lo puede hacer en un intento o lo puede hacer en 100 intentos, dependiendo cuál sea el número elegido. Y de vuelta, entonces, ¿y cuánto tiempo sería eso? Bueno, en el caso más desfavorable, 100. En promedio, 50. 50. Ahora, si yo le digo, no, aplique el criterio de la búsqueda binaria. Si usted va a adivinar un número del 1 al 100, ¿en cuántos intentos usted me asegura que lo va a adivinar? ¿Cuánto habíamos dicho? 7. Fíjense que son 100 números y usted solamente se gasta 7 intentos. No 100 ni en promedio 50, no, 7. Cuando la búsqueda lineal en la cantidad de elementos a recorrer en el arreglo aumenta, como que se va a 1000, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto va a tardar? En el caso más desfavorable, 1000, en promedio 500. ¿Cuántos intentos usted va a necesitar en la búsqueda binaria para 1000 elementos? ¿Cuánto era? Eran 10. 10. 10. Entonces, mire, a medida que usted va creciendo el número de datos, cómo la distancia en la cantidad de intentos se acrecienta enormemente en la búsqueda lineal. Pregunto, a ver si, porque esto podría ser algo bien práctico y real. Si yo tuviera 1.000.000 de datos, buscar un número
en 1.000.000, ¿cuánto me llevaría en la búsqueda binaria? Acá los maté, ¿no? Pero, miren, lo hago a propósito, pero no para matarlo, sino para darle la solución de forma bien práctica. Ustedes siempre van a querer ir a la calculadora, y a veces la calculadora nos priva de razonar. Miren lo que yo les voy a decir. Ustedes tienen que aplicar la propiedad del producto de potencia de igual base. Si a mí me dicen 1.000.000, usted tiene, ¿cuánto es 1.000 por 1.000? Eso no es 1.000.000. Un millón. Y dije 1.000 porque 1.000 ya lo vemos. ¿Y cuánto yo tengo a 1.000? Yo digo 2 a la 10. 2 a la 20. 2 a la 10 me da 1.024. O sea, me paso, pero no importa. 2 a la 10. Por 2 a la 10. ¿Y qué me dice el producto de potencia de igual base? Que el resultado es la misma base y el exponente es la suma de los exponentes. Entonces a mí usted me puede dar un número cualquiera y yo se lo llevo de esta manera y le saco el número de intentos. ¿Cuánto sería el número de intentos? 20. Escuchen, 1.000.000 de datos y usted en 20 intentos me saca si está o no está. Y si está, ¿en qué posición está? 20 intentos en 1.000.000 de datos. ¿Qué pasa si yo le digo así? Que es otra terminología. Tengo 4 gigas de datos. Y usted me lo va a escribir así. 4 gigas. Ajá. Y acá viene un problema. ¿Y giga qué es? ¿Cuántos datos son 4 gigas? Ajá. ¿Cuántos datos son 4 gigas? Entonces ustedes tienen que saber cómo son los múltiplos y los submúltiplos. A ver, cuando a mí me dicen K, K es del kilo y la K es equivalente a 1.000, 10 a la 3. Cuando a mí me dicen mega, ¿cuánto es mega? El millón. Entonces 10 a la 6. Y cuando a mí me dicen giga, ¿cuánto es? 10 a la 9. Siempre va de 3 en 3, es 10 a la 9. Y cuando a mí me dicen tera, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 10 a la 12. No me puede hablar. Y después, estos son los múltiplos. Y para los submúltiplos, usted se lo pongo así al revés ahora. 10 a la menos 3. 10 a la menos 6. 10 a la menos 9. 10 a la menos 12. ¿Cuánto es 10 a la menos 3? ¿Cómo se llama el 10 a la menos 3? Así como acá llamamos kilo, bueno, acá kilo, kilo. Kilo, mega, giga, tera. ¿Cómo sería para 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12? Mili. Muy bien. Para 10 a la menos 3. Mili. Micro. Micro. ¿10 a la menos 9? ¿Eh? Pico. No. Nano, entonces.
nano. ¿Y 10 a la menos 12? Ese sí pico. Sí. Bueno, si ustedes memorizan eso, o lo saben, podemos aplicar esto. Usted me preguntó, me diría 4 gigas. Bueno, mire, 4 por giga es 10 a la 9, por 10 a la 9. Pero yo no sé cuánto es 10 a la 9. Yo no sé cuánto es 10 a la 9. ¿Por qué? ¿Cómo me conviene descomponerlo? ¿Cómo me conviene descomponerlo? Para que a mí me dé un resultado que yo lo conozco. Entonces, si yo al día de la 9 lo puedo descomponer, no sé si me ocurre, puede haber varias formas. En 2, diciendo que es aplicando potencia, ¿no? 10 a la 6 10 a la 3. por 10 a la 3. 10 a la 6 es un valor alto porque yo lo tengo de 1000 en 1000. Pero 10 a la 3, ¿cuánto me da? 1000. 1000. 1000. Entonces, acá, ¿qué me conviene? El 9. 10 a la 3, vamos a ponerlo 10 a la 3, por 10 a la 3, por 10 a la 3. Si yo pongo 10 a la 3, por 10 a la 3, por 10 a la 3, eso es 10 a la 9. ¿Están de acuerdo? Claro. Entonces, este 1000, ¿cómo lo voy a poner yo? Como 2 a la 10. El otro 1000, ¿cómo lo voy a poner? Por 2 a la 10. Al otro 1000, ¿cómo lo voy a poner? Por 2 a la 10. ¿Está? Estos 3, que eran el 10 a la 9, es 2 a la 10 por 2 a la 10 por 2 a la 10. Y este 4, ¿cuánto es? 2 al cuadrado. Es el 4. Y ahora, ¿cuánto me da esto? 10 más 10, 20 más 10, 30 más 2, 32. 2 a la 32. 4 gigas es igual a 2 a la 32. Y 32 son los intentos. ¿Qué significa 4 gigas? 4.000 millones. Porque miren, usted tenía 4, lo pongo acá abajo. 4 por 10 a la 3, 10 a la 3 es 1000. 4 por 1000, 4000. Y 10 a la 3 por 10 a la 3 es 10 a la 6, y 10 a la 6 me dijo que era millón. Entonces, 4 gigas son 4.000 millones de datos. Para hacer una búsqueda binaria en 4.000 millones de datos, yo necesito solamente 32 comparaciones. Aplicando el criterio de la búsqueda binaria. Ahora, ¿cómo tienen que estar estos datos que yo le estoy suministrando? Ordenados. En el array. ¿Cómo tienen que estar? Ordenados. Ordenados. Si no están ordenados, no puedo aplicar el criterio de la búsqueda binaria. Wow. ¿Y existen otros criterios de búsqueda? ¿Cómo? Si existen otros criterios de búsqueda. Pero este es el más eficiente. Sí, veo. Bueno, hay toda una materia que se llama estructura de datos, donde aparecen un montón de cosas, ¿no? Que nosotros no vamos a ver en informática todas. Pero los que estén en sistema, sí lo ven. Existen otros métodos entonces. Aparte. De búsqueda. O sea, bueno, ya vimos búsqueda lineal, búsqueda binaria. Pero con diferencia, digamos, uno tiene que estar ordenado. La búsqueda lineal puede estar ordenado o desordenado. O sea, pero ¿qué convendría más? Por ahí hay sistemas que usted a los datos, a medida que lo va incorporando a lo que uno llamaría mi base de datos, a mi conjunto de datos, lo voy incorporando en forma ordenada. No es que tenga que el millón de datos desordenados lo tenga que ordenar de una vez. No. A medida que voy incorporando los datos, ya lo hago en forma ordenada. Eso puede ser otra forma de verlo para que
después uno puede aplicar la búsqueda binaria, que es el más eficiente. El logarítmico respecto al otro que es lineal. Bueno, señores. Salgo de acá, vuelvo al PowerPoint para encarar el último tema de este PowerPoint al menos, que son los arreglos de 2 dimensiones. Acá. Arreglos bidimensionales. Hasta acá, nosotros hemos visto que los arreglos, miren cómo estaba acá. Es como que yo lo podría ver a esto de muchas filas, en este caso 15 filas, y una sola columna. Y una sola columna. Pero ahora uno podría pensar, y esto es lo que se llama arreglo o arreglo unidimensional. Una sola dimensión, digamos. Varias filas y una sola columna. ¿Qué pasa si yo ahora quiero varias filas y varias columnas? Eso existe. Y en el caso de ser bidimensional, aparece en su sintaxis otro corchete más. El primer subíndice es para indicar la fila, el segundo subíndice es para indicar la columna. Y después tengo el nombre del arreglo. O sea, acá tengo nombre del arreglo, índice de fila, índice de columna. Entonces, ¿cómo llamo a los elementos? Bueno, por el nombre y por su subíndice. En este caso, en vez de tener uno, tengo 2. Entonces, este es el elemento 0 en fila, 0 en columna, 0, 0. 0 en fila, 1 en columna. 0 en fila, 2 en columna, 0, 3. Este 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. ¿A quién les acordar esto? ¿A quién les acordar esto? ¿A qué? No, A matrices en álgebra. Sí. Entonces, muchas veces, sí. ¿Va por decir algo? Entonces, muchas veces, sí, tú dele, ya, Sí, no, le iba a decir que no iba a decir nada. Ah, ok. Bueno, esto, dicen, bueno, en vez de llamarle arreglo, pero en sí se llama arreglo, arreglo de 2 dimensiones, o arreglo bidimensional. Dicen, bueno, este es una matriz. Y ese es un término de álgebra. ¿Y al otro cómo le llaman? Al de una sola dimensión. Un vector. Un vector. Pero esos son vector y matriz, son términos del álgebra, no del lenguaje C. Esto es un arreglo de una dimensión y esto es un arreglo de 2 dimensiones. En C, los arreglos pueden ser de n dimensiones. Entonces, a medida que usted le agrega una dimensión más, aparece un nuevo subíndice. La pregunta que uno se hace es, sí, ahora, ¿qué interpretación le va a hacer? Porque el arreglo de una dimensión lo asocia fuertemente con el vector y al de 2 dimensiones lo asocia fuertemente con la matriz. ¿Podrá haber uno de 3 dimensiones? Sí, como puede. Ahora, ¿a qué lo va a asociar usted? ¿Dónde va a encontrar una situación de la realidad que se justifique que los datos almacenados en ese arreglo reflejen las 3 dimensiones? Usted sabrá, si lo encuentra, lo usa. Y 4 también, y 5 también puede existir. La cantidad de dimensiones solamente va a quedar, no lo hace el límite o la limitación, no la impone el lenguaje, porque para el lenguaje puede ser infinito las dimensiones, sino que la va a imponer la herramienta llamada compilador. El compilador se lo va a limitar a una cierta cantidad de dimensiones. Por ahí un número es 8, hasta 8 dimensiones. Pero eso depende de cada compilador, o sea, cada herramienta. Bueno, eso es anecdótico, pero digo. La otra cosa que hay que saber, porque después cuando lo usen, ahí viene esto. Ahora es saber que los arreglos pueden tener más de una dimensión. Y se sigue usando de la misma forma, porque acá está justamente. La otra cosa que tienen que saber es cómo está en la memoria.
A ver, ¿a qué me refiero con esto? Vamos al ejemplo. Esto me conviene ahora todo. Hago la representación de la memoria. A ver, esto es lo que yo les digo a ustedes. Esta es la memoria. ¿Cómo estaban representados los arreglos ahí? Siempre la memoria. En el arreglo de una dimensión, usted dice, acá está el elemento ABC. Como el arreglo está contiguo en la memoria, esto que está en la siguiente dirección de memoria es el AD1. Y el que está acá es el AD2. Y así sucesivamente. Este será el AD3. Y esto yo le pongo punto suspensivo. Y acá estará el A. Supongamos que hay n elementos. Este sería el n-1, porque empiezo en 0. Tengo n, este es el n-1. Eso es, todo esto es A. Todo esto es el arreglo llamado A. Eso es para arreglo de una dimensión. Ahora, cuando yo tengo un arreglo de 2 dimensiones, este va a ser el elemento A de 0, 0. No me causa ninguna duda de que todo el mundo diría que este es el elemento de 0, 0. El problema va a ser acá. Este, yo lo voy a poner por ahora así. Y lo llevo de vuelta a la filmina. Este es el comienzo. Yo no dudo porque es el primero que está en el vértice. Raro que alguien me diga el primero va a ser este o este. El tema es, si este es el primero, ¿cuál es el segundo? Y ahí puede entrar la duda. ¿Cuál es el segundo? ¿Este o este? Porque yo podría decir, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. Este es el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo primero, el décimo segundo. O podría decir, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Este es el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el primero, el otro. Este que va a ser el último, no me cabe la menor duda. Y este que va a ser el primero, no me cabe la menor duda de la forma que lo dije, de una o de otra. Ahora, ¿cuál es el segundo? ¿Este o este? Ahí está el tema. Wow. Y eso hay que tenerlo claro porque en la memoria después uno puede querer ir, ya más adelante cuando veamos los punteros, ir directamente a acceder a un arreglo por punteros y no por los subíndices. Entonces tengo que tener claro cómo están en la memoria. Bueno, en la memoria está por fila. Primero está toda la primera fila, después le sigue la segunda fila, después la tercera fila. Entonces, ¿cómo sería esto en la memoria? Le sigue el A01. Entonces acá es A01. El que sigue la fila primera, que es la fila 0. Y la fila es el primer subíndice. Entonces es el 0, 2. Luego vendrá el A03. Y luego, ¿qué le va a seguir acá? Después viene la fila 1, la fila 2. Entonces acá arranca la fila 2, 0. 2, 1. 2, 2, 2, 3. Este sería el A, 2, 3. El último. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo viene la memoria? Primera fila. Primera fila. Acá diría segunda fila. Y acá diría tercera fila.
¿Estamos de acuerdo? Ese es el orden en la memoria. Bueno, perfecto. ¿Cómo se inicializa, cómo se declaran? Lo mismo que los otros, pero con su diferencia. Ahora aparecen dos subíndices, o sea que hay dos corchetes. Esta es una línea donde yo declaro un arreglo de 2 por 2, un arreglo de 2 por 2, T en T. Y lo inicializo. Esta es la primera fila, esta es la segunda fila. Entonces, este es el elemento ¿cuál? Este sería, ¿qué elemento sería el 1 y el 2? Este sería el 0, B de 0, 0. B de 0, 0. B de 0, 0, 1. B de 1, 0. Y B de 1, 1. Ahí están los 4. 2 por 2 es 4. Acá hay otro de 2 por 2. Esta es la primera fila y esta es la segunda. Bueno, entonces uno diría, ¿cómo? Pero hay 4, pero hay 3. Bueno, este va a ser 1 y el que queda es 0. Y el otro va a ser 3 y 4. O sea, la matriz va a ser 1, 0, 3, 4. Ahora lo van a ver mejor con estos ejemplos. Acá tengo varios arreglos y no hace falta que sean fila y columna la misma cantidad. Esto es algo cuadrado, pero 2 por 3. Entonces, fíjense cómo está inicializado acá, con el doble par de llaves. Entonces, la llave interna a la llave grande, que era lo que usábamos en arreglo para inicializarlo en la misma línea que estamos declarando. Las llaves internas me marcan la fila. Entonces, acá tengo la primera fila y la segunda fila. Pero acá tengo una llave externa. Entonces, esto, bueno, esto, si usted tiene 3 columnas, esto será primera fila hasta acá, y segunda fila empezará ahí, quedará vacío, se completará con 0. Entonces, miren esto, o esto, miren cómo queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tengo 2 filas, 3 columnas. Entonces, acá tengo las 2 filas y las 3 columnas. Esto es para el primero. Para el segundo, que es perfectamente válido. 1, 2, 3, 4, 5 y el 0. Y esto es válido. Acá de vuelta, tengo 1, 2, y falta el tercer elemento. Bueno, 1, 2, 0. Y esta segunda fila es el 4. Bueno, 4, 0, 0. Y este es el código para poder acceder a un elemento del arreglo. Para poder recorrer todo el arreglo de 2 dimensiones. ¿Cómo lo hago? Arranco con la primera fila. El I para la fila. El J para la columna. Fila, columna. Entonces, como estos arreglos tienen 2 filas y 3 columnas, I va desde 0 y menor o igual a 1. O sea, son válidos para I el 0 y el 1. Son 2 filas. Y las columnas que J desde 0 a 2. 0, 1 y 2 son los válidos y no salen. Imprime el A de I, J. Cuando usted barrió las 3 columnas, haciendo A de I, J, pone la nueva línea, por eso aparecen los otros 3 en la siguiente línea. Lo pone y vuelve a iterar el primer for, entonces aumenta a la segunda línea. Y con eso hemos llegado al final de esta clase, son las 8:34, que también estamos al final de la hora. Como ven, el arreglo de 2 dimensiones, yo a mi juicio no presenta mayores dificultades, salvo tener claro cómo se lo declara y cómo se lo inicializa. Y qué pasa cuando se hace de una forma, se hace de la otra, o cuando se hace incompletamente. Bueno, ahí tienen los ejemplos. Y cómo se accede con bucles anidados, donde barro con un subíndice, el que utilizo como variable para el primer for, y el de las columnas, el interno, para mover. Conceptualmente, es fila y columna, ahí lo tienen, y lo que les mostré en el pen, como queda en la media. Bueno, si no hay pregunta,
dejo de compartir y hasta acá llegamos. Nos queda la próxima clase, que sería la última antes del receso. ¿Sí? Así que bueno, los espero el miércoles que viene. ¿Estamos? Muy bien, profesor.